Vamos a darle la bienvenida a Milcíades Peña, que está en su veloz recuperación en su domicilio. ¿Cómo estás, Milcíades? Buen día. ¿Qué hace, Cachito? Buen día. Bueno, lo de veloz, está bien. Desearía que fuese un poco más veloz todavía. Qué fenómeno, lo del día sábado en la rural, que estábamos ahí repasando, Cacho. Uno no deja de sorprenderse, no, porque son esos, todos los que estaban ahí en esas gradas, en la rural, son los responsables ellos son los responsables del fracaso argentino, entendiéndose como fracaso argentino el fracaso de las mejores condiciones de vida para nuestro pueblo. Ellos son los que han peleado desde el fondo de la historia por la concentración, son los famosos sectores del privilegio, la oligarquía, ¿no? La oligarquía. Ahora, viste que mientras hablaban estos sujetos ahí, yo no sé si hoy compartíamos, antes de salir al aire, la información de lo que pasa con los peones, ¿no? Digamos, Milei le hace una transferencia de recursos, una vez más, a estos sectores del privilegio, a estos sectores oligárquicos, de cientos de millones de dólares, ¿no? Eh, 700 millones. calculaba Caputo 700 millones, a los cuales en rigor de verdad les faltaría una vuelta de rosca. Son más de 1.000 millones, ¿no? Porque entre lo que no vendieron y lo van a vender, no vendieron porque se lo guardaron y lo van a vender ahora con estas bajas retenciones, la transferencia supera los 1.000, estará en el orden de los 1.200 millones de dólares. Pero tomemos 700 millones de dólares que dice Caputo. ¿De dónde salen esos? Esa es la pregunta, ¿no? ¿De dónde salen esos 700 millones? Hay cálculos que hablan de cuánto incidiría eso en determinados rubros. ¿Viste? Hay una tendencia, como un ejercicio, de decir, bueno, esta plata, si se la destinara a tal cosa, ¿para cuánto tiempo duraría para hacer, ¿no? Bueno, ¿cuántas casas se podrían construir? ¿Cuántas escuelas? ¿Cuál es el presupuesto? Claudio Lozano hablaba del presupuesto del Garrahan, ¿no? O sea, bueno, con esa plata pagás años y años del funcionamiento del Hospital Garrahan, ¿no? Por ejemplo. Lo cual habla a las claras de cuál es la prioridad. Ahora, ¿de dónde sale ese dinero? ¿De dónde que va a las manos de estos oligarcas, de estos sectores del privilegio? Bueno, saldrá de más ajuste. Recordarán, ¿vos te acordás, Cacho? Hablábamos estos días previos, las semanas previas, cuando Sturzenegger aparece en los canales hablando con Majul, creo, ¿no? Cuando le dice, bueno, no me preguntes por los 50.000 trabajadores que echamos del Estado. Preguntame por los 2.000 millones de pesos, ¿no? Sí, de pesos, 2.000 millones de pesos que nos ahorramos, que no le vamos a cobrar en impuestos a los argentinos. Bueno, sí. Hay una cosa que dice Milei que creo que tiene razón. Dice que la primera ley de la economía es la ley del, como dice él, de la escasez. En realidad son los autores que él ha leído poco considerados en el mundo de la política económica. No tienen mayor relevancia. No es cierto eso lo que dice. Pero sí es cierto lo que dice al final. Después de esa relación viene la política y rompe esto. Tiene razón. La política viene a equilibrar esa ley de la escasez que dice que no hay recursos para todos. Eso es una mentira. Es decir, que vamos a hablar de la Argentina. En la Argentina pongámosle casi ya redondeando los 50 millones de habitantes. ¿Acaso podríamos decir que los alimentos de la República Argentina, la leche, el trigo, el pan, la carne, no da para que todo el mundo coma? Estamos hablando de comer, ¿eh? Siempre se ha alardeado que tenemos para abastecer de comida a 400 millones de personas. Claro. Y si nosotros tenemos para venderle a 400 millones de personas
¿cómo no podemos garantizar mínimamente que 50 millones de personas coman 4 comidas al día? Cosa que no está pasando en la Argentina. Él dice que sacaron a 24 millones o a 20 millones de personas de la pobreza, no sé a cuántos millones, y Sí, ya sí, un día va a decir más habitantes que la Argentina. claro, claro. Entonces, claro, es lo que decís vos, de dónde sale, a quién va y qué es lo que hacemos con ese dinero. Pero mirá, yo Porque, digo, Cacho, pensemos, no nos vayamos a otros sectores. Mientras se producía eso el día sábado en la rural, y se confirmaba una transferencia de recursos, a su vez engañosa, ¿no? Porque en realidad la baja de retenciones que hoy celebran lleva los números a niveles muy parecidos a los que había durante el gobierno anterior. O sea, el problema es que quede claro que es ideológico, con esos farabutes nefastos que aplaudían y ovacionaban el sábado a este mamarracho que es el presidente argentino. Digamos, los tipos que ahora se hacen de 700 millones de dólares extras, venían sufriendo el miércoles, jueves y viernes de la semana pasada, o sea, los 3 días previos, del paro de los trabajadores rurales. Hubo cortes en cerca de 150 seccionales en todo el país. ¿Sabes por qué paraban los trabajadores rurales? O sea, los que le hacen ganar guita a esos tipejos que estaban ahí, a esa oligarquía, ¿no? que se llena los bolsillos y que desde el sábado tiene 700 millones de dólares más. Bueno, los 3 días de paro, los trabajadores rurales, en desacuerdo con las ofertas de las patronales, o sea, de esos que estaban ahí en la sociedad rural, ¿sabes cuánto le propusieron de aumento esos tipos para el mes de junio a los funcionarios rurales? 0%. Aumento para el mes de julio, 1%. Aumento para el mes de agosto, 1%. Eso sí, estuvieron muy generosos porque ofrecían un bono de 8.000 pesos no remunerativo. O sea, que no vaya al salario, ¿no? Son los mismos. O sea, por eso decía, sin tener que hablar de otros sectores. Más claro, imposible. O sea, vos a ese mismo sector, el sector del agro, el sector rural, a las patronales, a la oligarquía, le transferiste 700 millones de dólares. ¿De dónde van a salir? Del esfuerzo del resto de los argentinos. Y esos tipos, a sus empleados, los que le hacen ganar guita, le ofrecen 0% de aumento salarial. Digamos, el que solo no ve el que no quiere ver. Solo no ve el que no quiere ver. Pero, además, Cacho, yo quería compartir algunos datos, ¿no? ¿Quiénes son esos repugnantes, que estaban ahí sentados repugnantes del primero al último, de la primera a la última, todos repugnantes, todo de la antipatria, todo del antipueblo, todos y todas los que estaban ahí, del primero al último, de la primera a la última, todos, sin excepción. ¿Quiénes son esos tipos? Porque entre aquellos que estaban ahí, están victoriando, que son los mismos que aplaudieron a las dictaduras, a Martínez de Oro, que silbaban a Alfonsín, ¿no? Son los mismos. ¿De dónde salieron esos personajes? Nacieron, o sea, son propietarios prehistóricos. O sea, estaban antes que los dinosaurios. Esos tipos se quedaron con las tierras de la Argentina, porque así los mandó una divinidad, o la naturaleza, o algo pasó para que esos tipos se hicieran de esas tierras. Mira, si me permitís, voy a leer 4 o 5 líneas de un texto de un Milcíades Peña que no soy yo, ¿sí? Que mi padre, que historiador, al cual recomiendo que se lea, una lectura imprescindible para comprender la estructura económica de la República Argentina. Uno de los trabajos de Milcíades Peña, o sea, El paraíso terrateniente, no sé si llega a ver,
Bueno, ahí se borra un poco por el fondo. Bueno, el paraíso terrateniente. Habla de la época de los federales, los unitarios. Vos sabés que, Cacho, vos sos un estudioso de la historia, ¿no? Quizás te suene lo que se llamó la enfiteusis, ley enfiteusis. Es un nombre raro, ¿no? Bueno, la ley enfiteusis es una ley que promulga Rivadavia, Bernardino Rivadavia. ¿Viste el sillón de Rivadavia? Ahí donde se sienta Milei. La promulga en 1826. ¿Sabés qué hacía esa ley? Permitía ceder tierras fiscales a particulares, a privados, a cambio de un canon. Un canon, en que se cobró. Bueno, la idea, fomentar la producción agropecuaria, la ocupación del territorio. Bueno, claro, no es que con la ley de enfiteusis Rivadavia, el magnánimo, repartió a todo el mundo. No, concentró, le entregó la tierra a algunos. ¿A quiénes? A los ancestros de muchos de los que estaban ahí. La tierra tuya, ¿eh? La tierra tuya, a mí, porque, la que estaba ahí. Vino Rivadavia, te voy a dar algunos datos del resultado de esa ley de enfiteusis. De 1822 a 1830, 538 propietarios, escucha, 538 propietarios obtuvieron por lo menos 8.600.000 hectáreas. ¿Sabes cuánto recibió el Estado argentino por entregar esos millones de hectáreas? Bueno, 5.008 pesos. De esa época, no son los de ahora, pero calculate, tan lejos no estaba. Esa ley, la enfiteusis, concedía extensiones fabulosas en las zonas más ricas de Buenos Aires, no establecía límites a la extensión, no exigía la introducción de ganado, permitía el subarriendo y la transmisión de derechos, no exigía poblar y permitía toda clase de especulaciones con la tierra pública. Eso en las zonas que interesaban a los grandes estancieros. En la zona de frontera donde quedaban los pequeños estancieros, los pequeños productores que estaban relegados, bueno, ahí ya no tanto, ¿viste? Ahí ya no se las regalaba, ni siquiera se las regalaba a los pequeños productores privados. Ahora, dice Peña, los más desaforados latifundistas, las grandes extensiones, los dueños de las grandes extensiones de tierra, los latifundistas, nacieron bajo Rivadavia, quien distribuyó más de 1.000 leguas entre 161 personas. Pero también Rosas, el brigadier general Juan, ¿viste? No sé si vos lo escuchaste a Milei haciendo alusión a Rosas, al tirano bonaerense. ¿Lo escuchaste, Cacho, el otro día? El discurso, bueno, dijo, en el mismo discurso, en un momento habla de Rosas, ¿no? Critica a Perón, ¿no? Por supuesto, y lo mete el paquete a Rosas, ¿no? Dice, el tirano, mirá, el tipo atrasa 2 siglos, pero hace bien en citarlo. Escuchen esto, los más desaforados latifundistas nacieron bajo Rivadavia, quien distribuyó más de 1.000 leguas entre 161 personas. Rosas no hizo, en todo caso, sino continuar el sistema inaugurado por Rivadavia. Lo cierto es que en 1840, al cabo de la política unitaria continuada por Rosas, había 825 latifundistas que poseían 52.000 millas, o sea, más del doble de la superficie total de Gran Bretaña. 52.000 millas, estamos hablando de 13.467.928 hectáreas entre 825 personas, a las cuales les regalamos eso, se lo regalamos. Pero se puede seguir y se puede ir, por ejemplo, a lo que pasó durante el gobierno de Perón. Sí, durante el gobierno del general Perón, donde se tomaron algunas decisiones importantes, muy importantes, entre ellas el Estatuto del Peón del Campo. El Estatuto del Peón del Campo que bueno, establecía las mejoras laborales, beneficios, horarios, derechos, o que nunca le perdonaron. ¿Viste eso que citamos tantas veces de Patrón Costas, ¿no? Diciendo, nunca le voy a
perdonar que mi empleado me haya mirado a los ojos. Eso lo decía Patrón Costas, un hacendado, un latifundista de Jujuy, al cual le habían, se le había dicho que se iban a expropiar más tierras, se le expropiaron menos de las que se dijeron que se iba a expropiar, pero nunca perdonó eso, ¿no? Nunca perdonó el estatuto del peón del campo. Ese peón del campo al cual a estos atorrantes delincuentes de la oligarquía, que ahora se quedan con 700 millones de dólares extra, le ofrecen 0% de aumento salarial. Pero claro, así todo, Perón les entregó entregó una cantidad de tierra, 55.000 hectáreas se habían entregado antes de Perón a pequeños productores. Porque Perón quería la propiedad de la tierra sin reforma agraria, que ya fue algo que dijo, pero después no concretó la reforma agraria, sí avanzó mucho en las reformas centrales, como el Estatuto del Peón del Campo, pero durante el primer gobierno de Perón entregó 455.000 hectáreas a productores agropecuarios. 455.000 hectáreas. La mayoría de esos productores agropecuarios después, con el correr de los años, estaban, viste, en la ruta, cortando, son antiperonistas. ¿Pero de dónde salieron estos muñecos? Podría seguir tirando cifras, voy a parar porque si no se hace tedioso. Pero es imprescindible tener algunos números al menos para entender de dónde salen esta manga de crápula, malparidos, que son el cáncer de la Argentina. De verdad son el cáncer de la Argentina. Son los tipos para los que gobierna Milei. Para ellos gobierna.